especial del Día de la Reforma que se va a celebrar mañana, 31 de octubre, a nivel mundial, recordando el accionar de Martín Lutero. En la primera parte mencionamos sobre los pre-reformistas, hemos hablado largo y tendido, el tiempo pasó rapidísimo, 40 minutos sobre Wycliffe y de John Huss. Así es. Muy interesante conocer también el tema cristiano, como también el tema histórico, hechos reales que sucedieron, que fueron de impacto para el mundo entero. Y ahora en este segundo bloque hablaremos sobre Martín Lutero, sobre Juan Calvino y sobre John Knox. Empezamos hablando de Martín Lutero. Así es, gracias Jaime una vez más. Bueno, ahora nos toca hablar de Lutero, ¿no? Quien tomó un papel trascendental en la historia de la Reforma Protestante, porque recordemos que con él se desarrolla con amplitud el inicio de la Iglesia Protestante en cuanto a un nuevo movimiento cristiano, porque cabe resaltar que la Iglesia Protestante, o la Iglesia Cristiana, mejor dicho, la Iglesia Cristiana no nace con la Reforma Protestante. La Iglesia Cristiana vuelve a sus inicios como entonces Cristo había predicado. Entonces la Iglesia Cristiana en la Reforma vuelve a sus inicios. Entonces Lutero tomó un papel muy importante en ese entonces. Recordemos que era un monje que había dedicado su vida al servicio de Dios por medio de una promesa, de un voto. Entonces él decide servir a Dios de esa forma. Pero Lutero, dentro de su trabajo como servidor de la Iglesia Católica, observó muchas cosas que no estaban acorde a lo que las Escrituras enseñaban. Entonces, él no solamente estuvo de desacuerdo con el Papa, sino estuvo en desacuerdo con muchas otras prácticas que las indulgencias se ejercían en ese entonces, principalmente las indulgencias, ¿no? O enseñaba que la salvación era solamente por medio de Cristo, sin ningún otro intermediario. Entonces, de un inicio, Lutero fue observando muchas cosas. Fue observando cosas diferentes en cuanto a lo que la Biblia enseñaba. Él se hizo al poco tiempo después de estar internado como monje, se hizo estudioso de la palabra, logrando un doctorado más adelante, luego profesor como en la universidad. Entonces adquirió muchos conocimientos bíblicos, teológicos, que le ayudarían a realizar esta reforma, ¿no? Entonces él básicamente, al observar que las indulgencias no se encontraban en ninguna parte de las Escrituras, él empieza a mostrarse en contra de ello. Entonces hace la propuesta de que realmente la iglesia no debería practicar esto y las personas no deberían pagar tales indulgencias. se dejaban manejar. Exacto. Entonces él decide y se da cuenta que esto es realmente injusto para las personas. Sí. Entonces él, como creyente y practicante de la fe cristiana, se mostró en desacuerdo con ello. Ahora, fue muy valiente de su parte, porque yo creo que, al igual que él, otras personas también debieron notar eso, que realmente no se estaba haciendo lo que la palabra o las escrituras decían, pero él tuvo la osadía, tuvo la valentía de poder pronunciarse en contra de esto. Claro, y Martín Lutero, que es el más resaltante de la Reforma. Así es. Entonces, básicamente él empezó un trabajo muy, muy valiente a mostrarse en contra de esto, a mostrarse en contra de las indulgencias, de lo que practicaba la iglesia, y propuso sus tesis. Las 95 tesis. Famosas 95 tesis, que no solamente hablaban de las indulgencias, sino solo hablaban de otros temas doctrinales en general, que a la cabeza de la Iglesia de Cristo, y que muchas otras doctrinas o propuestas finalmente bíblicas, ¿no?
Entonces, en este acto conmemorativo resaltamos esta valentía de Lutero. Él pone sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg y como acto de poder exponer su teología a las personas, a la iglesia, a todo público. Lo escribió en latín, lo tradujeron al alemán luego y bueno, esto se promulgó en distintas partes de Alemania. Entonces Lutero obviamente tenía que responder ante estas controversias que estaban pasando. Bueno, Lutero cabe resaltar que no quería él desligarse de la Iglesia Católica. Quería que la Iglesia Católica o pudiera realmente volverse a sus inicios o retractarse de lo que estaba practicando hoy. En sí que vuelvan al sendero correcto. Exacto, ¿no? Pero la Iglesia Católica no dio ni un paso a torcer para poder hacer esto nuevamente. Entonces, él decide seguir pronunciándose en contra de esto y esto llegó a instancias mayores porque lo recibían primero sus supervisores, luego los demás, como era por jerarquía la Iglesia Católica, pedían que se retractara y él no lo hacía, ¿no? Entonces tuvo que pagar las consecuencias, por así decirlo, de lo que estaba haciendo en ese entonces. Entonces la Iglesia Católica era muy radical en ese entonces de poder de condenar a los herejes con pena de muerte. Sí. Entonces Ellos veían a Martín Lutero como un hereje peligroso. exacto. Y a sus seguidores. Exacto. Entonces creo que en ese momento los católicos o las personas que de alta jerarquía en ese entonces no pensaban de lo que las propuestas de Lutero se iban a revolucionar más adelante. Pero bueno, resaltando una vez más que él no quería desligarse, él quería seguir ahí, pero que la Iglesia Católica pudiera retractarse de lo que estaba practicando, pero lo que estaba haciendo venía desde arriba, desde el mismo Papa, ¿no? Sí. Las indulgencias. Entonces eso difícilmente podría diluirse o retractarse, ¿no? Entonces Lutero se ganó problemas con la Iglesia Católica. Entonces a tal punto que lo citaron para que pudiera retractarse de su fe, perdón, de lo que estaba denunciando. De lo que estaba Proponiendo, ¿no? Ya, después de aquel día 31 de octubre de 1517, Martín Lutero coloca las 95 tesis en la puerta de la Catedral de Wittenberg, Alemania. Y pues vamos a leer unas... de las 95 no vamos a leer también tampoco las 95, vamos a pasar bastante tiempo, es mucho texto, pero vamos a hablar de algunas que son interesantes para después ya continuar con lo que ibas a hablar, también es de suma importancia. Vamos a mencionar la tesis, el texto número 23, lo veo interesante. Si a alguien se le puede conceder en todo sentido una remisión de todas las penas, es seguro que ello solamente puede otorgarse a lo más perfecto, es decir, muy pocos. Exacto. Después, otra tesis que vamos a mencionar es la 25. El poder que el Papa tiene universalmente sobre el purgatorio, cualquier obispo o cura lo posee en particular sobre su diócesis o parroquia. Otra tesis que se puede mencionar es la 31. Cuán raro es el hombre verdaderamente penitente, tan raro como en el que en verdad adquiere indulgencias, es decir, que él tal es rarísimo. Después vamos a regresar con otra tesis. A ver, Exacto. Gonzalo, ¿puedes continuar? Bueno, entonces, básicamente sus tesis
él las hace en base a lo que veía en la Iglesia Católica, si nos damos cuenta. Y fue de esta manera que él empezó a desarrollar estas propuestas que se mostraban en contra de lo que se practicaba en ese entonces, como acto de una propuesta sana, por así decirlo, al igual que Wycliffe hace, de poder que la iglesia se reivindique en lo que estaba haciendo en ese entonces, pero de un modo que pudiera hacerse algo nuevo, reformarse, ¿no? Entonces, a, la iglesia católica, al no acceder a esto, pues él sigue en su llamado que Dios le había puesto, ¿no? De avanzar con esto. Uno de los actos conmemorativos también que cabe resaltar de Lutero, muy aparte de sus propuestas que había hecho, es la traducción de las escrituras al idioma alemán. Al idioma alemán, sí. Entonces, yo creo que todo fue un plan perfecto de Dios porque años antes ya se estaba desarrollando la imprenta. Claro. Entonces, en Gutenberg. Johannes Gutenberg a finales del siglo XV. Exacto. Entonces, como que para que... Alemán también. Exacto, como para que pudiera hacerse de una forma más rápida o en mayor producción, la reproducción de las Biblias, ¿no? Vale la redundancia. La difusión. Entonces, y eso lo ayudó porque la Iglesia Católica solamente mantenía las escrituras en el idioma latín, que cualquier persona no la podría leer ni tener un ejemplar. Exacto, ¿no? Ni poder interpretarla tampoco. O si no, lo consideraban herejía. Entonces, esto fue como que un gran logro para Alemania, un gran logro para la iglesia en sí, porque no solamente ya estaba la iglesia, perdón, la traducción en alemán, sino en inglés con Wycliffe o Tyndale que la propagó más. Entonces, ya era un gran avance, ¿no? Para lo que estaban haciendo en ese entonces. Entonces, de esta manera, las personas podían palpar de cerca y decir o comprobar que lo que la Iglesia Católica enseñaba era cierto o no. Entonces, es como que poner a prueba, ¿no? Lo que decía o lo que enseñaba la Iglesia Católica y lo que el creyente en ese entonces miraba, ¿no? Ya tenía de una fuente directa la Biblia. Entonces, ya era algo que la Iglesia Católica empezó a incomodar mucho más, ¿no? Entonces, no solo reparte la Biblia, sino que también se pone en contra de nosotros este hombre. Hay que hacer algo con él, hay que detenerlo, hay que hacer que se retracte, porque vemos que está teniendo más adeptos cada día, porque recordemos que era un monje. Ajá. Entonces, o hacemos algo o tendrá que pagar por esto, ¿no? Entonces, lo primero, como los demás reformadores, pidieron que se retracte, pero no accedió a ello. Lo citaron, luego Lutero tuvo que huir para que no pudieran atraparlo, porque ya se había dado una orden de que si lo encuentran y si no se retracta, que se pueda morir, ¿no? Que pueda morir. Pero bueno, él lanza esta frase histórica, ¿no? En medio de todo un ambiente tenso, que si él está equivocado, que lo demuestren con la misma Biblia. Que lo demuestren bíblicamente. Está equivocado, entonces no lograron hacerlo. No podían tampoco. No podían. Y no era cualquier persona, era un teólogo formado, un profesor con un doctorado. De la Universidad de Wittenberg. De la universidad, que era muy respetada en ese entonces. Entonces, al igual que en el concilio, cuando lo iban a juzgar, también estaban rodeados de personas muy, muy, muy preparadas, pero aún así no pudieron, ¿no? Porque en sí él pidió que le demostraran bíblicamente, pero no podía por el tema de las indulgencias, más que nada. Ese es el principal enfoque que en sí fue un invento de la iglesia, la indulgencia. Entonces, no había forma de que pudiera refutar eso. No había forma. No hay forma. Entonces, simplemente mantener el silencio de la iglesia o los gobernantes en ese entonces era la mejor opción para que... Además que como se dijo en la primera parte, el contexto nos decía que es el peor tiempo de la Iglesia Católica Romana, donde después, año pasaron los años, y ellos mismos también se arrepintieron de
toda esta etapa, toda esta venta de las indulgencias, que fue un error, como hemos mencionado en la primera parte, no hay ni uno ni justo alguno, como dice en la Biblia, cualquiera puede cometer error. Los cuales los pregoneros de indulgencias sacaron el dinero aun cuando para ello tuviera que vender la Basílica de San Pedro si fuera menester. Exacto, ¿no? Y una última que voy a mencionar es la tesis 53. Son enemigos de Cristo y del Papa los que, para predicar indulgencias, ordenan suspender por completo la predicación de la palabra de Dios en otras iglesias. Exacto. Y así hemos hablado de Martín Lutero. ¿O tengas algo más que añadir? Muy aparte de la obra que él realizó, también cabe resaltar que su vida fue trascendente ahora, aún en estos tiempos, ¿no? Porque, ¿qué nos enseña Lutero? Que uno no debe callar cuando estamos frente al error. Entonces él menciona también en uno de sus tratados que si alguien no denuncia el error, está siendo parte de ello. Está siendo cómplice. Cómplice. Entonces eso es relevante ahora en nuestro tiempo porque diario surgen diferentes teologías, diferentes nuevas propuestas también en este tiempo que el creyente debe analizar bajo la Biblia. Tener discernimiento. Y decir que si eso no es cierto, denunciarlo tal cual él lo hizo, ¿no? Sí. Y que nos muestren con las escrituras que lo que hacemos o lo que ellos hacen está bien o lo que hacemos es incorrecto, ¿no? Entonces, Lutero hace una obra muy trascendental en nuestro tiempo. Ha hecho comentarios del libro de Gálatas, muy buen comentario, un excelente comentario en cuanto a las partes teológicas de la salvación, la justificación, y bueno, que ahora aún lo tomamos como referencias, ¿no? Entonces, ese es Lutero, el gran reformador que tuvo la osadía de poder... La valentía. La valentía de poder denunciar esto, proponer aquello y empezar algo que hasta ahora lo estamos viviendo, ¿no? Practicando, como dice la vida cristiana es práctica, como Exacto. estilo y no como religión. Exacto, ¿no? Entonces él propone también que la iglesia cristiana, debe estar siempre reformándose. O sea, la reforma no acaba en 1517, sino que es un inicio para que todos pudieran seguir reformándose, ¿no? O sea, no quedarnos en algo porque podemos caer en el error algún día, o en la religiosidad en algún día. Pero entonces debe surgir una nueva reforma si pasa eso. Sí. Entonces es una continuidad. Aún continúa la reforma hasta que realmente estemos, o que la iglesia esté ya en presencia del Señor. Claro. También vamos a, bueno, ya hemos finalizado de hablar de Martín Lutero. Vamos a hacer vamos a mencionar rápidamente sobre John Knox, alguien muy importante también de la Reforma Protestante. John Knox nació en 1514 y falleció el 24 de noviembre de 1572. Fue un sacerdote escocés, líder de la Reforma en Escocia y es considerado el fundador del presbiterianismo, de la iglesia presbiteriana, una de las iglesias históricas, al igual que la iglesia metodista, la iglesia bautista. Influenciado por los primeros reformadores como George Wishart, se unió al movimiento reformista de la iglesia escocesa. Estuvo envuelto en los eventos eclesiásticos y políticos relacionados con la muerte del cardenal Beaton en 1546 y en la intervención de la regente de Escocia, María de Guisa. Fue hecho prisionero por las fuerzas francesas al año siguiente y tras su puesta en libertad en 1549 se exilió en Inglaterra. Es reconocido como el padre de la Reforma en Escocia. Y así hemos hablado
de John Knox, algo breve, para después hablar extenso sobre Juan Calvino. A ver, las principales obras de Knox, para después pasar a hablar sobre el reformador francés, fueron las siguientes. Están en inglés: Application of that doctrine that the sacrifice of the mass is idolatry, 1550, como más o menos en inglés. Claro. ¿Cómo lo ves, Gonzalo? Bien, sí, al igual que los otros reformadores, a ver, haciendo una recapitulación, Wycliffe y Huss en Inglaterra, Lutero en Alemania, Knox en Escocia, bueno, y lo que vendría más adelante, Calvino en Suiza, ¿no? En Ginebra. Entonces, yo creo que cada reformador, tanto como Knox y los demás, tuvieron un papel trascendental en el lugar donde Dios los puso, ¿no? O sea, Sí, para con un propósito. un propósito, ¿no? Entonces, también al igual que los demás reformadores, una teología centrada bíblicamente, empezó su influencia en la iglesia protestante, ¿no? Sí. O como pionero en la iglesia presbiteriana, ¿no? Claro, como hemos venido mencionando, la iglesia presbiteriana, una congregación histórica. Sí. Se está viendo a alguien presbiteriano, de acá muchos saludos. Exacto. Vamos a hablar ya del último gran reformador, Juan Calvino. ¿Qué nos puede comentar sobre el francés, Bueno, pastor? como lo dices, Juan Calvino nació en Francia, se crió allá y bueno, su conversión en base a una predicación lo llevó también a estudiar las escrituras y él al ver también que la iglesia católica predominaba en Francia y que se mataban o mandaban a la hoguera o a los predicadores que se ponían Claro. a las enseñanzas de la iglesia católica, él dijo que ¿por qué mueren de esa forma? ¿O qué es lo que enseña? ¿Por qué hay esa contradicción? Eso lo llevó a estudiar las escrituras, a prepararse en teología y realmente también fue un hombre usado por Dios porque en su momento desarrolló una teología muy, muy exquisita, por así decirlo, en cuanto a diferentes temas doctrinales y sobre todo la predestinación, ¿no? Yo creo que nuestros hermanos presbiterianos tienen como gran referencia a él, ¿no? Claro, como comentarista bíblico. Exacto, ¿no? Como comentarista bíblico, ¿no? Su eminente libro de la institución de la religión cristiana, ¿no? Que contiene Sí. temas teológicos muy, muy ricos, por así decirlo. Bueno, al igual que los demás reformadores, se mantuvo en pie en contra de las cosas que no estaban acorde a las escrituras, ayudó a la reforma en Ginebra, contribuyó bastante para que la iglesia protestante se posicionara, leyó los tratados también de Lutero, se informó sobre él, le gustó, le impactó la vida de Lutero, Sí. entonces eso también lo motivó a que pudiera realizar algo en el lugar donde él estaba, ¿no? Dice entonces. Sí. 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 Entonces, yo creo que al igual que los demás reformadores, también aportó mucho, ¿no? Yo creo que ya lo podríamos llevar post reforma a Calvino, de lo que después lo que hizo Lutero, ¿no? Y al igual que los demás reformadores. Entonces, mantuvo una hilación de lo que hizo Lutero para que las demás personas fieles a Dios pudieran continuar esa reforma hasta el día de hoy, ¿no? Claro, Calvino, que ha influenciado en gran manera en la iglesia protestante, sobre todo en las iglesias antiguas, como también otra denominación de iglesia, como la iglesia reformada en Europa, tiene bastantes seguidores. O también hay iglesia calvinista también, calvinista reformada, que es del mismo país de Suiza. Exacto, ¿no? Se establecieron varias bases, varias iglesias en base a la reforma, ¿no? Aún a mí me sorprende porque es como que mantengas viva la esencia de la reforma en esas iglesias, ¿no? Porque Sí. aún la estructura, las enseñanzas, la historia que se cuenta es como palpar la reforma
y trasladarse ese tiempo, ¿no? Sí, Y las enseñanzas, es verdad. y las enseñanzas propias que se enseñan, ¿no? En una iglesia tradicional y ortodoxa. Claro. Y así, Calvino, Lutero, hemos hablado de John Knox, hemos hablado de Wycliffe, hemos hablado de Jazz, cada uno fue importante en el lugar, en su momento, fueron importantes personas que se pararon firmes, defendiendo la enseñanza bíblica ante todas las cosas. Y resaltamos su valentía, su preparación, porque también pueden decir hasta los mismos católicos que eran gente hereje, era cualquier persona, echando de menos a ellos, que en sí eran personas preparadas en la Biblia para saber argumentar. Y como sucedió con Lutero, si me dicen bíblicamente si estoy en lo incorrecto, me retracto, pero si no, no me retracto. Exacto. El comentario final que puedas añadir, Gonzalo, ya para ir finalizando este programa. Bueno, para todos los que nos están viendo o los que nos verán en este video, decirles que la reforma no es un acto simple, es un acto histórico que trasciende en la historia cristiana, en la iglesia cristiana, y que a partir de los trabajos y de los valientes actos que hicieron los reformadores, es lo que la iglesia cristiana protestante ahora profesamos. Entonces, lo que hace una iglesia cristiana básicamente o protestante es enseñar las escrituras, enseñar al pie de la Biblia las escrituras, el evangelio de Jesucristo, el evangelio salvador de Jesucristo, ese evangelio que nos hace libres, ese evangelio que nos hace salvos y que por medio de esa salvación obtenemos la vida eterna. Entonces, ¿aporta el protestantismo a la sociedad? Sí, porque dice la Biblia que el que antes robaba, que ya no robe, que al que antes hacía esto malo, que ya no lo haga. Entonces, ese es el cristianismo, un cambio en la vida de la persona. Entonces, a la luz de la evidencia de lo que podemos ver, el protestantismo y la iglesia cristiana aporta a la sociedad y aporta mucho en nuestras vidas. Fue de gran impacto, Gonzalo. ¿Puedes comentar también del tema? Exacto. Un impacto muy importante a nivel mundial. Un impacto muy importante, como lo dices, Jaime, porque trae enseñanzas que pueden ayudar tanto a las familias, a la sociedad. Imagínate qué sería una sociedad sin cristianismo. Imagínate qué Un sería caos. una sociedad sin valores y principios cristianos. Entonces yo creo que En sí, los valores de alguien para comportarse bien viene del cristianismo. exacto, ¿no? El que un hombre sea marido de una sola mujer está en la Biblia. Del que un hombre no mienta está en la Biblia. O sea, Sí. yo creo que todos esos beneficios, todos esos principios que nos muestra la Biblia debe ser practicada y enseñada por la iglesia cristiana de hoy. Entonces, nuestro deber como creyentes es proclamar el Evangelio día a día fielmente como nuestros hermanos reformadores nos enseñaron y seguir esta continuidad, porque la reforma no ha acabado, la reforma aún continúa y día a día tenemos que reformarnos de las enseñanzas que aún podemos escuchar, podemos recibir de otras personas o aún en nuestro propio criterio podemos formar falsas teologías, pero siempre debemos volver a la Biblia como fuente verdadera. Claro, la Biblia más que nada, la única autoridad del Señor Jesucristo. Y así estamos finalizando el programa Cultural TV en esta edición. Vamos a escuchar himnos clásicos, algo muy breve, de la iglesia evangélica, himnos antiguos, se cantan en la iglesia presbiteriana, que hasta ahora mantiene la tradición de tocar himnos en los cultos, como también la iglesia metodista, que después con John Wesley
en Inglaterra, un gran predicador, al igual que su hermano de Wesley, compuso más de 1000 himnos. Tuvo una gran inspiración divina para componer esa cantidad de himnos, canciones, que en sí las podemos cantar en las iglesias, pero no sabemos quiénes fueron los autores o su mismo origen, ¿no? Exacto. Canciones históricas como ahora que vamos a escuchar a continuación, estamos escuchando la música de fondo, Cuando ya se pase lista, un bello himno. Exacto. ¿Qué parece el himno? Yo creo que los himnos formaron parte de la Reforma también porque el mismo Lutero compuso un himno de Castillo Fuerte que Castillo Fuerte. prácticamente es en base a lo que él estaba viviendo hizo ese himno, ¿no? Y yo creo que los demás himnos también contribuyen a que la iglesia se fortalezca aún en las enseñanzas porque en los himnos prácticamente antiguos se canta la Biblia, por así decirlo, ¿no? Claro, sí. Entonces, este himno que ahora estamos escuchando, por ejemplo, es algo que está escrito en las escrituras. Pasaremos una lista, entonces aquellos que han perseverado hasta el final estarán con el Señor, ¿no? Claro, vamos a escuchar un poco. A ver. Bueno, hemos escuchado una parte de cuando ya se pase lista. Ahora a continuación vamos un himno bastante antiguo del siglo XIX, Firmes y Adelante. Es un himno emblemático de la iglesia protestante. Así es, Jaime. ¿Vamos a escuchar parte de Firmes y Adelante? Como que te trasladas Sí. a la iglesia tradicional, histórica. Iglesia, histórica. o sea, también a este mismo estilo cantaban antes, ¿no? Sí. No estamos hablando de la reforma, ¿no? Es la música del contexto. Mm. Vamos a escuchar a continuación Castillo Fuerte, este himno emblemático de Martín Lutero. Un estilo antiguo. Así es. Y así hemos escuchado una parte de Castillo Fuerte y vamos con el último himno que vamos a tocar acá, es En la Cruz. Vamos a un comienzo.
Estamos en vivo para el Cultural TV, edición Reforma. Y bueno, ya dejamos en la cruz como música de fondo. ¿Qué te parece el himno, Gonzalo? ¿Lo has escuchado anteriormente? Sí, la hemos cantado también en la iglesia donde me congrego. Yo creo que Ahora, es muy bíblico los himnos. claro, aunque ahora el estilo ya es diferente, pues, ¿no? Sí, O sea, los himnos antiguos tienen así un estilo como estamos escuchando, pero después ya, con el pasar de los años, ahora en la actualidad, ya se ha puesto el ritmo más moderno, ¿no? exacto, ¿no? Pero es muy esencial lo que mencionan las palabras ese himno, ¿no? Claro. Muy bíblico, muy bíblico. Sí, y entonces vamos a pasar ya a la ronda de saludos. Voy a mandar muchos saludos a estimados amigos y amigas, hermanos y hermanas en la fe, siendo la hora en todo el país 7:19. Voy a mandar saludos a un gran amigo, Alonso Rocha. Muchas gracias también por ver también mis videos, transmisiones cuando hago deporte al máximo, también este programa que en sí tiene un enfoque más hacia las ciencias sociales, historia, geografía, literatura. También quiero mandar saludos a Ángelo Mendoza, un gran amigo también, alguien que sabe también bastante de la Biblia. Desde acá te mando muchos saludos. Voy a mandar también saludos a Antonio Herrera Cabanillas, muchas gracias también por tu gentil sintonía. De acá también voy a mandar saludos a Brisa Rojas Portocarrero. Muchas gracias también por reproducir los videos, muchas gracias. De acá también mando saludos a Katy Barraza, gracias también por tu gentil sintonía. Voy a mandar saludos a alguien también que sabe bastante de estos temas, pero no ha podido acompañar. Es Cristian Morales Vargas, alguien también que sabe bastante de la historia de la iglesia. De acá te mando muchos saludos, espero que puedas también ver las próximas transmisiones, ya que de acá también vamos a estar contigo en otras emisiones, Gonzalo. Gracias, de todas maneras, Jaime. Claro. También voy a mandar saludos a Claudia Alegría, muchas gracias por reproducir los videos. También a Daniel Cisneros, de acá del set de Cultural TV, te mando muchos saludos, al igual que a Eric Bocanegra, les mando acá muchos saludos, al igual que a Fiorella Camposano, acá mando muchos saludos y bendiciones así para todos. También para Gabriel Pérez, para Gonzalo Tapia Ruiz, acá muchas bendiciones, también para Jacob Susaníbar, para Jonathan Cárdenas, y acá muchos saludos, sí, saludos para todos. Kevin Bravo, estamos acá, desde acá del set de Cultural TV, te mando muchos saludos, al igual que a Ninchi Panchoni, de acá muchos saludos. También mando saludos a Samuel Rojas, acá te mando muchos saludos, al igual que a Julio Fernández. Y otras personas que también se han hecho presentes en la sintonía, me gustaría mandar saludos a William o William Orozco, que también estaba presente, también amigo tuyo. Estamos aquí en la edición número 16 del Cultural TV, edición Reforma, con la música de fondo. En la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve, fue allí por fe. Yo vi a Jesús siempre feliz con él seré. Ese sí el coro que yo en sí yo me criaba en un ambiente gracias al trabajo de los misioneros, trabajo evangelizador, han crecido los fieles de la iglesia evangélica, los hermanos y hermanas,
Y también por eso, hace unos días, en la penúltima sesión del Pleno, antepasado día jueves, hace ya 2 semanas, el Congreso de la República una votación, la sesión del Pleno, designaron como el 31 de octubre en nuestro país Día de las Iglesias Evangélicas. De opinión de Amerita, porque en el mismo Parlamento fue un voto muy favorable. Más de 50 congresistas votaron a favor, con 4 abstenciones y 7 votos en contra, pero son más de 50 más de 50 que votaron a favor. ¿Cuál es tu opinión para cerrar el programa, Gonzalo? Yo creo que también es un hecho histórico que podemos resaltar porque se va a hacer un conmemorativo, un recordatorio anual de lo que son las iglesias evangélicas en el Perú e insto a las personas o a las iglesias que pudieran no dejar escapar el énfasis reformado en esta celebración trascendental que podemos hacer. Claro. Esas fueron las palabras de Gonzalo Cuba. Muchas gracias. Esperemos contar contigo para hablar de temas interesantes. Podrían ser las antiguas escrituras, por ejemplo, escrituras cuneiforme. Claro.